Hola, bienvenidos a la clase de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal. El día de hoy estaremos hablando acerca de la masculinidad. ¿Qué se entiende por masculinidad? ¿Qué es la masculinidad? Porque actualmente podemos observar tantas personas que hablan de lo mismo. Bueno, realmente la masculinidad viene siendo la forma en cómo se comporta el hombre, o la forma en cómo observa la sociedad al hombre, que define, según la sociedad, cómo debe ser el comportamiento de un hombre. Realmente todo el mundo tiene algo que decir sobre la masculinidad, bien sea a modo de regulación, de ignorancia, de celebración o de crítica. Tanto hombres o mujeres, grandes y pequeños, transmiten valores acerca de qué es lo que debería ser un hombre, cómo debería comportarse, qué es lo masculino, qué es lo mejor visto, cómo puede ser el hombre perfecto, qué papel le corresponde en la sociedad, qué tipo de relación debe tener con las mujeres, cómo debe ser como trabajador, cómo debe ser como líder. En fin, una serie de características que deben determinar al hombre que realmente, si queremos abordar el tema de la violencia de género, tenemos que atacar, porque muchas veces nos equivocamos al darle los patrones o la forma de comportamiento que debe tener un hombre para poder avanzar en su vida diaria, para poder ser un buen ciudadano. Y esto lo vemos desde las crianzas. Muchas veces podemos observar que el mejor hombre es el que tiene más mujeres. Sin embargo, esto no es así. A esta manera intuitiva en la cual se van expresando diversas ideas, algunos conceptos que sean aprendidos o adquiridos, tenemos que tener algo en cuenta, que realmente lo que se necesita para determinar cuáles son las perspectivas, cuáles son los elementos que determinen lo masculino, viene arraigado del sentido común y desde un punto de vista académico, el mismo constituye más un objeto de análisis que una herramienta de conocimiento. Además del sentido común, existen tipos de conocimiento más elaborados sobre la masculinidad, eso tenemos que tenerlo claro. Las relaciones de género, provenientes de la psicología y sus estudios sobre construcción de la identidad y el deseo de los hombres y de mujeres. La biología y sus intentos por explicar comportamientos a partir de la diferencia genética hormonal. La religión y sus esfuerzos por traducir el lenguaje humano y las ciencias humanas y sociales, realmente sus exploraciones sobre la construcción cultural de las relaciones de género en la práctica concreta el discurso de lo que actualmente se mantiene. No solo existen diversos campos de conocimiento que van abordando definiciones o hipótesis sobre distintos aspectos de la vida de las relaciones humanas. El estudio de la masculinidad ha visto nacer muy diversas perspectivas de aproximación, cómo se debe comportar un hombre, con fuertes cargas valorativas sobre el ser y el deber ser, cómo debe actuarse. Sin embargo, no es hasta el año 1970 cuando se prolifera la academia feminista que se le da mayor importancia a conocer cuáles son los aspectos fundamentales, cuáles son los elementos que deben constituir un hombre para que sea eficaz, para que se pueda mantener y pueda constituirse como una persona que dé a los demás una garantía acerca de lo que es el deber ser, de lo que debe o cómo debe comportarse. Con esto comenzó paulatinamente el ejercicio de visualizar el modo en que se construye la personalidad y surgieron muy distintas formas de pensar, incluso politizar las identidades masculinas. Es cierto que la construcción de todo lo que tiene que ver con el aspecto masculino y el aspecto femenino viene ligado desde hace mucho tiempo.
Desde la primera socialización de los individuos, si podemos observar la Biblia, desde un principio se da lo que debe realizar el hombre y lo que debe realizar la mujer. Podríamos decir de que una de las principales perspectivas en las cuales se enfoca la masculinidad viene siendo la forma en cómo se dio a conocer en nuestro mundo, en Sudamérica, a través de la religión. Y es un aspecto que es muy importante tener en consideración. Vamos a analizar por ello cuáles vienen siendo los aspectos en los cuales se mantienen las perspectivas acerca de los lineamientos de cómo se debe comportar el hombre. Vamos a estudiar las perspectivas conservadoras, las perspectivas profeministas, la perspectiva de los derechos del hombre, la perspectiva espiritual, las perspectivas socialistas y la perspectiva de grupos específicos. Vamos a iniciar hablando acerca de la perspectiva conservadora. ¿Qué podemos hablar de la misma? Bueno, la misma puede dividirse entre los conservadores morales y los conservadores biológicos, y tenemos que tener en cuenta de que existen estos dos tipos de conservadores. Los primeros defienden el orden institucional. Esto piensan, o para ellos, sería no solo natural, sino también saludable mantener el dominio de los hombres en la esfera pública. Es decir, el hombre es el que debe mandar para ellos, ejerciendo su función de previsión y protección. Y el de las mujeres es la esfera privada, actuando como cuidadoras de otros miembros de la familia. Para ellos, en general, estos deben mantenerlo. Por su parte, los conservadores biológicos coinciden en que distintos papeles de hombre y mujer en la sociedad anteceden al orden social, pero a diferencia de los primeros que están ligados a que el hombre debe gobernar y la mujer debe ser la cuidadora de la casa, asientan su creencia en estudios biológicos y no en la santidad de la tradición. Otra visión analizada desde este mismo punto de vista se encuentra en el movimiento de hombres evangélicos cristianos, los cuales se conocen como los guardianes de la promesa, la cual se basa en la lectura de la Biblia y sostiene que los hombres no han sido suficientemente responsables como proveedores y padres y tienen que encauzarse para cumplir dignamente con este papel y así superar la crisis moral que está atravesando la sociedad. Es decir, estos últimos piensan que realmente el hombre tiene que colaborar con todo lo que tiene que ver el cuidado de los niños, entre otras cosas, que es muy determinante y se trata de enmarcar mucho en las funciones que tienen que realizar las mujeres. Otro punto viene siendo la perspectiva profeminista. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la perspectiva profeminista? Bueno, primero tenemos que entender de que esta perspectiva surge en los años 70, cuando aparecen los primeros grupos, digamos, los primeros grupos amplios que apoyan a las mujeres. De esta forma apoyan el feminismo y sostienen que la masculinidad se crea y se mantiene a través de una lógica de dominación que otorga privilegios para los hombres y conlleva a la opresión de las mujeres. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que esto lo que traduce es que tiene que haber una igualdad. No simplemente que la mujer sea la que cuide, sino que tiene que también tener la oportunidad de poder hacer que sus logros y su punto de vista se den a notar y sean reconocidos en la sociedad. Hay matices dentro de estas perspectivas entre los cuales enfatiza los privilegios del sistema patriarcal. Hablamos del patriarcado, el cual otorga a los hombres en nivel macro y a las mujeres en nivel micro. Otros profundizan en las limitaciones de los papeles de género, los cuales tienen una realización personal de hombres y mujeres, y así de esta manera hablan acerca de que el patriarcado viene siendo algo que deslimita totalmente el desarrollo social de la mujer, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Como siguiente punto tenemos la perspectiva de los derechos del hombre. Otra característica que se viene estudiando dentro de la masculinidad es género y desarrollo. Esta perspectiva no considera que los hombres
detenta en privilegios respecto a las mujeres y es marcadamente antifeminista. No obstante, admite que la masculinidad tradicional está dañando a los hombres. O sea, no concibe de que la forma de actuar que tienen actualmente los hombres, como se reconoce un hombre para que sea valeroso, es la más acertada. Por ejemplo, en este caso, que piensan que el hombre debe tener muchas mujeres, como lo dije anteriormente, algo equívoco. Hay quienes creen que el sexismo perjudica por igual a hombres y mujeres, y quienes sostienen que la sociedad contemporánea se ha vuelto un bastión de privilegios femeninos, consiguiente a la degradación de la masculinidad. Sí, en esta perspectiva de los derechos del hombre se cree que los privilegios femeninos consiguen degradación masculina, es decir, que no tienen tanto poder los hombres y se están dejando excluidos a su lado. Los enrolados de esta corriente han generado una agenda que incluye creación de leyes que protejan a los hombres en temas de divorcio, custodia, medidas de acción afirmativa, porque si podemos ver las leyes muchas veces ya están protegiendo más a la mujer en este sentido. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos, ¿es correcto o tiene que ser igual para ambos? Es decir, la intención es desarrollar el camino en todo que sea por igual, que tengan una defensa igualitaria tanto hombres como mujeres, en este caso plasmado en la legislación internacional y en la buena parte de las leyes nacionales de diversos países. Como cuarto punto que se analiza viene siendo la perspectiva espiritual. Esta surge a final de los años 80 y representa una corriente de hombres que se reúnen a conversar sobre sus heridas emocionales y físicas. Se busca sobre los arquetipos profundos inconscientes de la masculinidad, qué es lo que se entiende, cómo deben comportarse, qué tanto ayuda esto a determinar la forma de proceder del hombre, asentándose la teoría neojungiana, la cual sostiene que el movimiento feminista colaboró en hacer surgir y valorizar la energía femenina y aboga porque los hombres encuentren el equivalente a esto en la emergencia de su masculinidad profunda. Este autor ha criticado el feminismo por considerar que el mismo ha herido a los hombres. Otras corrientes, emparentadas con las perspectivas mitopoéticas, en cambio suponen que los hombres tienen que feminizarse, en lugar de alejarse de los arquetipos de feminidad. En todo caso, la visión mitopoética tiene, al igual que la conservadora, una alta dosis de esencialismo en la construcción de su discurso. Es decir, no solamente feminizarse, porque realmente a lo que un hombre escucha esta palabra realmente va a tener un efecto rebote. ¿Cómo me va a feminizar yo? Realmente es algo que es más que todo aceptar que la mujer también tiene derechos y la misma tiene muchos beneficios, en este caso tiene muchos conocimientos que nos puede aportar y al igual que el hombre tiene la capacidad de liderar un grupo y de dirigir a la sociedad. Como quinto punto vamos a analizar la perspectiva socialista. En esta perspectiva, las feministas que participaron en los movimientos liberales de izquierda en la década de 1960 y 1970 criticaron el sexismo existente entre los mismos. A partir de los años 70, algunos hombres simpatizantes con el socialismo discutieron sobre la validez de esta crítica. Unos sostuvieron que el feminismo atendía a los intereses de la burguesía y no hacía más que dividir a la clase obrera. Otros, por el contrario, revisaron la agenda de las mujeres tanto dentro de su organización como en la sociedad. El socialismo profeminista viene siendo una reforma que ha tenido gran impacto dentro de la sociedad. Como otro punto tenemos la perspectiva de grupos específicos. Esta incluye a la del movimiento gay y también a los hombres negros y de otros etnias. Representan a grupos discriminados. Entre hombres, la discriminación hacia los homosexuales se basó en su consideración como hombres femeninos, lo que realmente dentro de una cultura patriarcal nunca va a ser aceptado. Con estas perspectivas se sustentan distintos diagnósticos y propuestas de cambio.
Es decir, todas ellas pretenden no solo entender la masculinidad y las relaciones sociales entre hombres y mujeres, sino también contribuir a la transformación o a la conservación de las mismas. Desde este punto podríamos indicar que el hombre, más allá que tener una perspectiva en la cual se englobe en ser machista, en lo que viene siendo la conducta patriarcal, debe cambiar sus hábitos y debe cambiar sus ámbitos para bien. Y esto es lo que se quiere, porque de esta manera podremos minimizar la violencia de género, porque muchas veces la violencia de género se basa en este poder de control que desea tener un hombre. Otro punto importante que vamos a analizar y que tenemos que realizar es definir la masculinidad. Por ello, vamos a tener presente esto. ¿Qué se entiende por masculinidad? Bueno, realmente la bibliografía especializada discute la existencia o no de algo que pueda llamarse el ser masculino, centrándose en el debate sobre cuánto tienen los hombres de naturales o biológicamente determinados y cuánto de culturales o sociales o históricamente definidos, porque realmente lo que busca es analizar qué es ser un hombre o qué es ser masculino. Y realmente para lograr llegar a este término, realmente tenemos que analizar varias incógnitas. Breitbart en 1993 escribió algo al respecto. Él pregunta si el hombre está sobredeterminado, es decir, si el hombre realmente le han puesto mayor peso del que realmente presenta o del peso que tiene dentro de la sociedad. Mientras que las corrientes de pensamiento conservadoras y espirituales piensan diferente. En este caso, la perspectiva profeminista, sean socialistas o liberales, encuentra que la masculinidad es un producto histórico que excede con creces los límites de determinación biológica. Es decir, no solamente se basa en el hecho de la biología de la constitución del hombre, sino de algún modo el esencialismo oscila entre el escepticismo y la indiferencia respecto a las transformaciones que ha tenido a través de la historia. Desde los inicios de la humanidad se podría hablar. Existen también soluciones intermedias, en las cuales se considera que la masculinidad es un producto emergente de la articulación entre lo biológico y lo cultural. Es decir, tenemos que determinar la masculinización para poder generar un constructo social efectivo. Es realmente evidente que en el terreno del cuerpo es donde se presenta la diferencia sexual entre mujeres y hombres. Analizando la anatomía tanto del hombre como de la mujer, es como percibir la diferencia, porque más allá podríamos decir que tienen las mismas cualidades. Realmente los dos son naturales, los dos tienen características similares, sin embargo uno procrea y el otro no. En este sentido, el propio concepto del cuerpo humano excede su noción de maquinaria biológica y se encuentra atravesado por significados construidos, muy especialmente en función de género. La naturalización, en este caso la eternización de estos significados, viene siendo producto de un trabajo desarrollado por bastante tiempo. Es por ello que cabe preguntarnos, ¿es la masculinidad una construcción individual o relacional? Bueno, la masculinidad existe en tanto exista la feminidad. Si existe feminidad, va a existir masculinidad, ya sea que se piense como complemento u oposición. La definición parte del reconocimiento de la diferencia y por lo mismo es un concepto relacional. Es importante decir que supone determinadas prácticas y representaciones atribuibles a lo masculino, que no solo son distintas de aquellas consideradas propias de lo femenino, sino que no tendrían sentido sin contracara. Por ello es que a través de las clases hemos estado analizando algunos puntos de vista con respecto a dinámica. Bueno, vamos a estar analizando respecto a dinámicas, respecto a juegos, los cuales vamos a entender un poco más este precepto.
En esta relación se encuentra una serie de falacias o preconceptos que buscan naturalizar o culturalmente crear un término para lo cual se lleva la masculinidad. En todo caso, los hombres construyen su masculinidad dentro de ellos mismos, dentro de los esquemas que les propone la sociedad. Y en este caso, la cultura patriarcal, no la feminidad. Kimmel, un autor, habla de la construcción de las masculinidades como huida de lo femenino. Es decir, podemos ver la homofobia, podemos ver algunos caracteres en que el hombre trata de desviarse, por ejemplo, decirle que las labores domésticas solamente las hacen las mujeres. Es algo en lo cual el hombre trata de huir de las labores diarias, algo en lo cual él quiere tratar de imponerse. Sin embargo, como validación homosocial, la aprobación de sus pares hombres y como homofobia se da este fenómeno de la masculinidad en base a la huida del fenómeno, o en este caso de lo que se considera ser femenino. Sin embargo, la masculinidad no se construye únicamente a partir de discursos de negación. Hay fuertes mandatos afirmativos sobre que un hombre lo que debe hacer y lo que no debe hacer, sobre lo que se hace efectivo y positivamente diferente a un hombre respecto de aquello a los que no deberían parecerse. En síntesis, no hay una construcción identitaria y dependiente de la simbolización de la relación entre los géneros, sino que lo mismo se activa en un trama de prácticas sociales que incluyen los individuos, en este caso tanto los hombres como las mujeres, la forma como se desarrollan, como la sociedad los ve. Es aquí donde nosotros podríamos decir de que realmente surge la masculinidad. Durante estas lecciones se ha señalado que la identidad de género en buena medida se construye de una forma relacional con el otro género, mujer y hombre. Pero, ¿cómo se construye? Responden a guiones volitivos o a formatos establecidos en distintos contextos sociales. Bueno, realmente en el proceso de cuestionamiento del privilegio masculino pueden haber surgido nociones que consideran a las mujeres como víctimas, sufriendo una presión consciente a los hombres como victimarios que gozan. Es decir, normalmente podemos observar cómo la mayoría de los problemas de género vienen siendo realizados por el hombre, en este caso atribuyéndole mayor problemática al mismo. También conscientemente los beneficios de su género, tal vez por ser más fuertes, creen que son capaces de controlar de esta manera, o desde otras perspectivas. Realmente los estudios sobre masculinidades de rasgos desarrollados en las últimas décadas abundan en referencia a los mandatos en que los hombres reciben su entorno, la forma en cómo ellos se van desarrollando. Así, los hombres y las mujeres se comprometen con las prácticas periódicas de creación de masculinidad y feminidad, y a la vez sus identidades de género son filtradas por instituciones y normas legales. Aunque realmente hay un margen de elección individual en el modo de asimilar los mandatos sobre dichas identidades, esta libertad no es realmente completa. Para ello, hemos traído algunas definiciones. Ahora bien, traemos a colación dos definiciones acerca de lo que se entiende por masculinidad. La primera es la hecha por David Gilmour en 1994. Él nos indica que la masculinidad se construye desde una idea que no es simplemente un reflejo de psicología individual, sino parte de la cultura pública que determina una representación colectiva. En este ámbito, la masculinidad simplemente viene siendo un constructo cultural, es decir, lo que determina una situación dada, es decir, una población dada, acerca de lo que es el deber ser del hombre, cómo debe de actuar, cómo se debe comportar. Por su parte, Robert Conant, en 1995, indica que las masculinidades corresponden a configuraciones de una práctica de género. Esto implica la descripción a una posición dentro de las relaciones sociales de género. Las prácticas por las cuales hombres y mujeres asumen esa posición y los efectos de esas prácticas en la personalidad, en la experiencia corporal y en la cultural. Es decir, para Robert Conant,
todo lo que tiene que ver acerca de la masculinidad simplemente no se basa en el entorno individual, sino viene siendo algo de descripción social. Las prácticas que diferencian a tanto a los hombres como a las mujeres y las que asumen como tales. Por ejemplo, si una mujer asume que ella es la responsable de cuidar un hogar, realmente la responsabilidad del hombre va a ser mantener ese hogar. Sin embargo, si en una sociedad la responsabilidad de una mujer viene siendo mantener el hogar, bueno, el hombre también tiene que predisponer dentro de la misma sociedad un papel. Es decir, es según el entorno, según la población en la cual se maneje, cómo van a generarse esa serie de características que van a diferenciar al hombre y a la mujer. Es algo bastante circunstancial, depende del contexto, de la cultura que se mantenga dentro de este ámbito. Es por ello que la masculinidad viene siendo un punto que se tiene que estudiar bastante a fondo. Simplemente no es algo que nos podemos quedar de brazos cruzados y entender solamente el lado femenino. Muchas veces confundimos el lado femenino y creemos que esto parte de ahí la problemática de lo masculino. Sin embargo, no es así. Muchas veces es el rol que la persona se da dentro del hogar a través de las características de la sociedad en la cual se está viviendo. Podemos observar el factor social en muchos hombres que perpetúan este tipo de problema, esta problemática de la violencia de género. Muchos de ellos crecieron dentro de familias que se veía común la violencia de género, por lo cual lo que hacen es imitar. A lo que realizan estas imitaciones, ellos prácticamente están creyendo que eso que están realizando está bien y está bien visto por la sociedad, pues no hay algún patrón que lo castigue. Es decir, si mi padre lo hacía, porque yo no lo voy a hacer. Y así la sociedad gira en torno a un simbolismo, en este caso unas características propias de la sociedad. En este caso podríamos estar hablando del patriarcado, en la cual simplemente al hombre se le da un rol determinado dentro del hogar que viene siendo mantener a la familia. Sin embargo, le da muchas libertades en las cuales muchas veces vemos que el hombre puede exigir o sobreexigir dentro del mismo. Sin embargo, a partir de 1970, con todos los cambios que se realizaron, con el movimiento feminista y muchos otros factores que impulsaron este movimiento, se dio un estudio más específico a lo que tiene que ver con la masculinidad y los problemas que tiene el hombre para adaptarse a la nueva generación. Ahora, hablemos un poco de las características de la masculinidad. ¿Cuáles son las características propias de la masculinidad? ¿Será que realmente podemos hablar solamente de masculinidad? Realmente el término masculinidad creo que tiene que ser más abierto, pues no existe una sola masculinidad y esto lo vamos a descubrir en este transcurso de esta información. Tenemos que hablar de masculinidades. Es por ello que vamos a analizar primero, antes de proseguir y ver las diferentes características que puede tener la masculinidad o las masculinidades, vamos a ver un video. ¿Has escuchado hablar de las nuevas masculinidades? ¿Sabes a qué se refiere este término? El concepto nuevas masculinidades nace a partir de la revisión del papel que tienen los hombres en el esfuerzo por la equidad de género, renunciando al papel jerárquico que históricamente han desempeñado y, sobre todo, abandonando la creencia de que debemos seguir patrones de comportamiento o estereotipos relacionados con el género. Una nueva masculinidad supone cuestionar el modelo tradicional y renunciar a los privilegios que como hombres les pueda aportar un sistema patriarcal, para participar de forma activa en la consecución de una mejor realidad para todas las personas e incrementar sus posibilidades de desarrollo. Existen razones políticas, ideológicas y éticas que llevan a la sociedad a demandar que los hombres opten por actitudes, posicionamientos y prácticas más igualitarias.
Los países con mayor índice de desarrollo humano son también los más igualitarios. Ello se debe a que la igualdad es una herramienta de bienestar frente al lastre económico y cultural que supone la exclusión y la marginación. En la sociedad y la cultura en la que vivimos, el sexismo es un limitador natural que reduce las posibilidades de las personas para desarrollar sus capacidades. La socialización sexista discrimina y oprime a las mujeres, al mismo tiempo que limita a los hombres. ¿Tu marido te ayuda en casa? ¡Qué suerte! No llores, pareces vieja. ¿Reconoces estas frases? ¿Cuántas veces las has escuchado y en qué escenarios? Estas frases devienen de un modelo tradicionalista que hasta la fecha no se ha podido cambiar del todo. El concepto de nuevas masculinidades promueve la igualdad de género y trata de dar voz a una parte importante de los actores sociales implicados en estas relaciones, los varones. Es así como funcionan los estereotipos de género. Cuando una mujer se comporta de forma insistente, se le dice que es terca, mientras al hombre se le reconoce su tenacidad. Por otra parte, si una mujer muestra sensibilidad, la sociedad la ve como una persona delicada, pero al hombre se le dice de forma despectiva que es afeminado. Las instituciones educativas juegan un papel importante en la construcción de experiencias sobre la masculinidad y en el pensar y actuar del estudiante ante la sociedad. Por ello, es importante que se promueva la construcción de nuevas masculinidades basadas en la igualdad y libres de violencia. Debido a que no existe una sola forma de ser hombre, ya que cada individuo va adquiriendo sus propias conductas, no se puede hablar de masculinidad, pero sí de masculinidades. La SEP menciona algunas de las cualidades de estas nuevas masculinidades. Compartir el control de la realidad con las mujeres. No utilizar el poder para imponerse sobre otras personas. Luchar por disfrutar de su trabajo y de su hogar por igual. Compartir las labores domésticas y el cuidado de los hijos e hijas. Agruparse con otros varones para plantear cambios en sus actitudes convencionales. Promover la no violencia en sus hijas e hijos y en otros hombres. Oponerse al machismo, reconocer las consecuencias negativas que éste ha traído a sus relaciones interpersonales. No ver amenazada su masculinidad por compartir sus puntos de vista con las mujeres. No considerar la homosexualidad como un peligro para su masculinidad. Ser contrario a una educación sexista y homofóbica para los hijos e hijas. Estar de acuerdo con que la madre participe en el proceso de hacer al hijo un hombre. Buscar que el hijo desde temprano no desarrolle una identidad masculina agresiva ni egocéntrica. Se muestra así un nuevo proceso en el que los hombres se transforman sin tener un sistema normativo de comportamiento, dando por resultado una perspectiva en la que el sometimiento masculino deja de estar vigente y se comienza a consolidar la igualdad de géneros, ubicando una sociedad más igualitaria donde no se estereotipen por el género las posiciones o los cargos, las responsabilidades o las actividades cotidianas. Donde todos puedan ejercer un papel en la sociedad independientemente de su sexo. Bueno, después de haber visto este video, tenemos que analizar que las características de la masculinidad no se pueden dar o no se pueden identificar a una misma persona. Es decir, no todos los hombres son o se comportan de la misma manera. No todos los hombres son agresivos, tampoco todos los hombres ayudan en el hogar. Sin embargo, hay muchas probabilidades de personas en las cuales cambian o manejan de diferentes formas lo que es el hacer y lo que es el deber ser dentro de la sociedad. Como podemos observar en las últimas décadas, la mujer ha tomado mayor importancia, por lo cual la masculinidad ha tenido que cambiarse. Anteriormente se regían por unos constructos sociales equívocos. Actualmente ya es algo, tenemos que denominar que la masculinidad siempre ha sido algo heterogéneo desde el principio, porque no todos actúan de la misma manera. Podríamos hablar de lo que es la masculinidad hegemónica. En este caso estaríamos hablando de la que va rígida con el patriarcado,
Como concepto gramsciano podemos hablar de la hegemonía que supone una articulación entre el ideal cultural y el poder institucional. Su perdurabilidad realmente es incierta, pues existen fuerzas que preocupan legitimar y constituir una nueva hegemonía continuamente. A la vez, la misma no puede defenderse por la violencia directa, sino que requiere de recursos de autoridad más sutiles y aceptados socialmente. En nuestra sociedad, la masculinidad hegemónica estaría representada por hombres blancos, de clase media, de mediana edad, alto nivel educativo, heterosexuales, exitosos en su trabajo, proveedores principales del hogar, prestigiosos. Eso es lo que tendríamos que entender por masculinidad hegemónica dentro de este rango. Posteriormente también nos hablan de la masculinidad subordinada. En esta también existen relaciones de dominación y subordinación. Estaríamos hablando de los hombres gays que suelen ser discriminados por sus congéneres a partir de una lógica homofóbica que los consideran femeninos. Esta lógica discriminatoria frecuentemente se plasma en procesos materiales que restringen a los homosexuales en el acceso a ciertos empleos o jerarquía en sus ocupaciones. Aunque esta no es la única masculinidad subordinada, es una de las más evidentes. También tenemos, y en la misma secuencia de ideas, tenemos la complicidad dentro de la heterogeneidad. La mayoría de los hombres no responden al tiempo ideal de masculinidad hegemónica. No obstante, colaboran en su manutención, porque en algún modo el sistema de dominación patriarcal les ofrece ciertos beneficios por el hecho de ser hombres, que no solo se expresa en el prestigio y el poder, sino también en la posibilidad de generar recursos económicos más altos que las mujeres y mayor valoración simbólica de sus voces, de sus cuerpos y de su racionalidad. Según Connell, estos hombres pueden tener fuertes compromisos con las mujeres y no ser violentos con ellas, pero aún así, la obtención de esta suerte de dividendo patriarcal les resta motivos para intentar cambiar el sistema de dominación masculino. Y como último punto tenemos la marginación. En este caso, las masculinidades marginadas coinciden con los grupos étnicos que detentan menor poder en el contexto de supremacía blanca. Esto configura movimientos continuamente cambiantes que se definen en situaciones particulares. La marginación en este caso se refiere al tipo de relación entre masculinidades, pero en el interior de los grupos étnicos pueden operar similares privilegios de género a los encontrados en conjunto de la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que esta serie de características propias de la masculinidad todas vienen siendo cambiantes y cada una puede estarse o puede encontrarse dentro de algún individuo. Tenemos los homofóbicos, los hombres que creen que por de alguna manera relacionarse o simplemente con el hecho de conversar con alguien que sea homosexual puede verse afectada su masculinidad. De igual manera tenemos las personas que creen de que simplemente por el hecho de realizar una labor doméstica puede también verse afectada su masculinidad. Tenemos también los de tipo de complicidad en los cuales simplemente por tener un mejor sueldo, un mejor trabajo y que se mantenga eso dentro de la sociedad también huyen a este problema o tienen otro tipo de masculinidad. Y tenemos los de marginación que generalmente tienen otro tipo de manejo dentro de la sociedad. En fin, tenemos una gran heterogeneidad dentro de las características de las masculinidades. Ahora, vamos a hablar de lo que es el dinamismo, otra característica especial de las masculinidades. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dinamismo? Bueno, como toda categoría cultural, la masculinidad es dinámica. Es decir, que se considera propio lo masculino en la cultura y grupos determinados, como las modalidades de organización de vida social a partir de la definición de relaciones masculino-femenino. En los últimos años proliferaron investigaciones a construir, en este caso, una nueva masculinidad, lo que estuvimos apreciando en el video anterior, las que apelaron a metáforas tales como reaprender a ser hombres, rehacerse hombres o ser un hombre genuino.
Con estas apelaciones se buscaba que los hombres pudieran liberarse de roles prefijados socialmente. Sin embargo, hablar de nueva masculinidad es a la vez una tautología, pues la masculinidad ha estado siempre reinventándose. Y una falacia, pues sus transformaciones no alcanzan necesariamente a todas las dimensiones ni a todos los hombres al mismo tiempo. Recuerda que son multicausales, es decir, cada individuo posee una forma específica de cómo manejarse dentro de la sociedad. Es por ello que el dinamismo, en este caso de la palabra o de la masculinidad, viene estando presente en todos los individuos, en este caso en todos los hombres. Cada uno va cambiando su forma de ser, depende del contexto, depende de cómo se maneje. Como último punto tenemos la necesidad de reafirmación constante. Y es que este es un problema de la masculinidad, que siempre tienen que tener un grado de poder. Ellos creen de que siempre para poder avanzar y para poder estar efectivamente centrados con la sociedad tienen que tener poder. Por ejemplo, Weinstein afirma que, contrariamente a lo que siempre se ha creído, que el proceso de hacerse hombre es más largo y más difícil que ese mismo proceso en la mujer, pero más allá de la tendencia hiperbólica que puede seguir cuando se genera o cuando existe alguna característica específica dentro de lo que estamos considerando que es la masculinidad, se genera una necesidad. Esa necesidad es de reafirmación, es decir, de hacer notar que él está presente. Y es algo que siempre se va a ver y se va a tomar en consideración dentro de la masculinidad. Es algo que tenemos que generar o que tenemos que estudiar, pues esto es lo que realmente va a darle una autoconfianza. Y más allá de eso tenemos que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con heterogeneidad, dinamismo y necesidad, estas características de la masculinidad engloban lo que viene siendo las personalidades o la forma en cómo cada individuo se va a desarrollar dentro de la sociedad. Vamos a ver un video para entender más esta problemática. Leonor, mi amor, ¿te encuentras bien? Sí, el bebé está moviendo. Sí, a ver. Toca. Uy, es verdad, qué alegría. Vamos a preparar el desayuno. ¿Sí? Vamos. Ya. Apúrate, Cristian, rápido. Ocioso, toda la vida te gusta caminar atrás. Atrasado, parece mujer, te gusta caminar atrás. Rápido. Ya voy. Más rápido, más rápido. Este caminito parece así puedes ir a la fiesta. A la fiesta, corriendo. Mi tío es muy lejos. Y está mi sí. Ay, ay, ay. Ay, he hecho ají de gallina. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? ¿Qué tal te sale de picante? Más o Sin menos, sin picante, porque los niños no Estaba comen rico. picante. Ay, ¿tu bebé qué va a hacer? No sé, no ¿Qué lo te sé deja todavía. atrás? ¿Te gustaría que sea mujercita o varoncito? Mujercita, siempre las mujeres queremos que sea mujer. Los varoncitos también trabajamos en la chacra, vamos al campo, porque ayuda a Francisquito. ¿No quieres tener tu varoncito? No, yo quiero para que me ayude a mi casa. Y tu torongo. Bueno, estoy pensando, Hilario o Elías. Está bueno. Está bien el nombre, pero menos Cristian, ¿ah? Porque Cristian no va, el nombre total no me gusta ese nombre. Oh Dios, mira cómo está trabajando, parece mujercita trabaja. Dinastía, último está subiendo. A las sustas. Tío Santiago,
Yo soy trabajadorcito. Un día voy a ser alcalde. Mentira, ya, gente vieja, con esa herramientita. Esa Eres herramienta te parece de mujer nomás, ve. Chiquito, herramienta trae, así grande, herramienta de traer. La cosa que nazca un varón. Trabaja para que sea mejor que nosotros. Rápido, ve. Así tú quieres que pongas nombre de Francisco, tu hijo también, Cristian. Francisco, si te sale mujer, Tiene que ser varón. Francisco. Francisco, ya nació tu bebé. Gracias prima, gracias vecino, gracias primo que estás presente. Me siento feliz, contento, emocionado que tengo acá a mi hijo presente. Qué lindo, hermoso, qué gordo bebé, Francisco. Qué bien que tu bebé toma bastante leche porque los varoncitos pues siempre toman más leche que las mujercitas. Siempre los varones tienen a crecer más, a ser más robustos, tener más fuerza para el trabajo, para todo. Hay que degollarle una gallina negra para su alimentación más para que esté robusto el niño. Para que tenga más leche la mamá. ¿Piensas tener otro hijo? Bueno, primero tengo que dar una buena educación a este niño y cuando crezca después positivamente, no depende de la voluntad de Dios. Pensaré tener otro hijo. Ojalá sea como su papá futbolista. Cuando hacemos su cumpleaños lo festejaremos, le voy a comprar una pelota para tu hijito. Suelta, larga, te voy a lavar la mano, la mamá va a vestir. Si te dejas de lavar tu mano, te voy a dar el peluche. Si es que no, ya no, ya. Te voy a decir, la mamá suelta. Déjeme trabajar, por favor. Ay, la escuye. Lario, no le fastidias. Así como tú quieres vivir, ellos también quieren vivir. Hilario, déjalo. Déjalo. Déjalo, Hilario. Se van a morirse. Hilario, déjalo. Suéltalo. ¿Cómo se llama tu profesora? Género. Muy bien. ¿Y Hilario qué pasó? ¿Dónde está Hilario? ¿Por qué no quiere comer? Con los cuis. Hilario, ven. No quiere comer. Siéntate. Hilario, ¿qué haces jugando con ese muñeco, con ese peluche? Tú no debes jugar con ese peluche. Esos son para las niñas. Tú debes jugar con carros, con pelotas. Laura, acompáñame para que me ayudes. Ya. Hilario, tienes que abrigarte. Estás toseando. Te vas a poner una casaca doble, ¿ya? Muy bien. Maura, guarda ese juguete de Hilario. Ya. Él no puede jugar con eso. A ver, vamos a formar los grupos de trabajo para hacer el concurso. Hilario va a formar su grupo, David va a formar su grupo, Gustavo y Megali. Se cumplió. A ver, vamos a ver. A ver, ¿de qué es su grupo? Sin dictar, sin dictar. A ver, dígame.
¿En el grupo de David ha hecho bien? ¿Ha restado mal? De ahora tu grupo se caló. Ahora, a ver acá, no ha terminado de hacer. Ahora, Hilario, ten cuidado con tus compañeras, no patees fuerte. Son niñas. Tan mareado, de verdad, estaba hasta que me he olvidado de mi propio nombre aún. De verdad. ¿Cómo te llamabas ahí? No sé, aún me llamó, creo... Hilario. Atilio, creo me llamó. Ya no eras Hilario, ya. Este niño estaba molestando ayer, Estabas vomitando después de la huasca. Oye, un cigarrito, pues. Esta vaina que esa. Oye, de verdad, ¿tú qué haces con esto? Que hacer premio para el frío, pero tú sabes que ahora el frío está bien bravo, yo No sabía que los niños Estas fuman cosas ahora. de la lluvia, todo eso que hace frío. Bueno, no es nada bueno, pero... Normal. Me quieren malograr, ¿no? Sí, ¿no? Lo ha hecho. Más bien, cuéntame. hace frío, ¿Y causa. Sofía? ¿Qué tal ya? Está todo bien. Te la jalaste, causa. Ese día. Picarón bien. Picarón es. Va a aprenderlo. Oh, tranquilo, pero... No, es verdad, ¿no? Al bote. Y, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué fue con Sofía? ¿Te llevaste o no? Ya, claro que sí. Oye, bien pavo eres, ¿no? Pero ¿cómo vas a llevarte ahí nomás, tarao? ¿Cómo vas a llevar ahí nomás si sabes que hay varias casitas ahí? Oye, ¿y por qué tanta pregunta? No, pues nada, solo pregunto, nomás, estoy preguntando, nomás. Claro, una pregunta no hace mal, ¿sí o no? Claro, la pregunta es pregunta, pe. Quizás le interesa, pe. Claro. No, pero si me interesa es mi vida, pues mi vida. Claro, pues. O sea, yo solo estoy preguntando nomás de ti. El pata está entrando. Hasta el niñito se da cuenta, ¿eh? Llóralo. Avísala a tu mamá. Ya ves. Ya ves. Cigarro barato, soy a fumar, ¿no? No, pecado. Acaba la economía también, pecado. Mira esta tontería que fuma. Ya, pe, se no trae otra cosa más buena, pe. ¿Qué me dirás ahora? ¿Que tienen billete? Claro, y entonces que te tiraste la guasa, ¿y entonces qué haces sentado acá? No, es que no puedo estar con ustedes, amigos. No, pero entonces, claro. ¿qué me hablas de billete acá? No, yo estoy hablando de cigarro, nomás. Ya, Oye, la verdad, déjalo, no va a decir que nos agarramos a... No sé, primo, más bien, tú sigue contando nomás de tu germo. Mira, este de ahí no es María, y ahí va con Sofía. Está bien. Ay, qué rica está tu germa. Mucha tú sí causa. Sí, ya está bien. Tranquilo, pichato, ¿qué pasa? Está bien, pero eso lo digo nomás causa. Está bien, que tu germa. Estamos dando ¿O te interesa? Estamos dando un visto bueno. Tu germa, fea si no agarro. Ya, debe ser fea, entonces, ¿por qué tanto hablas de ella? Hablando nomás, primo, tranquilo, cálmate. Una comendada, pecas. ¿Te molesta? Cállate, oh. Sí, me molesto, pues, sí me molesto, pues. Tranquilo, acá estamos jugando así de empate. Ya, pe, está bien, sí. Sabes que tus niños no deben burlarte, ¿no? Pues, tranquilo, mamá. Ya, pe, entonces me burlo de usted, pe, está bien. ¿Por qué de mí? ¿Y qué te he hecho? Estás acá, hablas de la placa, pe. Joder, tranquilo, Oye, tranquilo, pecas, ¿Qué pasa hoy? Oye, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? No te pongas a ti, mamá, primo. Te digo, mamá. Tranquilo. Pues, estamos Oye, tranquilo, pe. ¿Qué pasa? Una placa. Cállate. No te puedo agarrar.
Oh, tranquilo, causa, soy. ¿Qué tiene? Tranquilo, pe. ¿Te pones en tono, primo? Tranquilo, causa. Ya, espere. Pues chico, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, pe. ¿Qué te metes hoy? ¿Qué te metes hoy? Sofía, ¿ayer te gustó lo que fueron las chicas? Ay, ni me lo recuerdas. No me gustó nada eso. ¿Es peor a mí? Sí, pues, y además el presidente hizo lo que quería. Pero ya sabemos que él hace lo que le da la gana siempre. Sí, ¿no? Y además que todos han ido, los del cuarto, ni unos se han faltado, todos han ido. Sí, pues. Y lo que más me incomodó en esa noche ya, que la chica que no me gusta se sentó a mi lado. ¿Puedes creerlo? Y Sofía, ¿y a dónde te fuiste después de la cena? Salí un rato por ahí, por un paseo. Porque yo dije, Sofía, ¿dónde está? Digo yo. Yo estaba preguntando, porque ya no te había visto. Sí, pues, como ya te dije que adentro está todo. Sí, pues. No me gusta. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasó, chicos? ¿Por qué se pelearon? Hola, Sofi. No pasó nada, ¿verdad? Estaban jugando. Nada, me caí. Pero vi que estaban peleándose. Y estás lastimado. Sí, pero que me caí fuerte, ¿verdad? ¿Y tú más bien cómo estás? Bien. Ay, así... ¿No tienes planes para la noche, sí, algo? No, nada. ¿Seguro? Sí. Leonor. Leonor. Sí. Leonor, es Hilario, apúrate, vengan. ¿Qué ha pasado? Vengan. La mamá de Sofía vino la semana pasada. Esa señora siempre viene a molestar, a fastidiar. Pero nuestro hijo siempre... Ellos son adultos. Está actuando saben lo que mal hacen. con su esposo. En eso seguro habrá venido. A eso estamos yendo. Tenemos que sentarnos en la mesa y conversar con ellos, los dos, con la pareja. Y preguntarles en quién está la falla, quién ha actuado mal, de qué ha ocasionado estos problemas. ¿Qué más podemos hacer? ¿No te da pena a tu esposa? ¿Saben qué? Esta es mi casa y yo en mi casa hago lo que quiero. Qué malcriado Hago lo eres que con quiero tu con mi padre. esposa. ¿Por qué no le respetas? Tu esposa está embarazada 5 meses. Como si me importara que naciera. ¿Cómo es posible que lo maltratas así a tu esposa? Tú tienes que ser un buen padre. Tienes que dar un buen ejemplo. Ese niño necesita cariño. Una buena educación. Si estás así tomando, ¿qué ejemplo le vas a dar a ese niño? Él va a necesitar todo tu apoyo. ¿Cómo es posible que te comportas así, Hilario? Tienes que cambiar. ¿Es tu vida o mi vida? Hilario, más respeto. Soy tu padre. Y respeta a tu madre. Esto no puede seguir así. Quizás yo te eduqué de una manera machista. Pero tú tienes que reflexionar, tienes que cambiar, hijo. Tienes que valorar lo que nosotros hacemos en la chacra. Yo y tu madre nos sacrificamos tanto para poder educarte. ¿Por qué me haces sufrir tanto? Tantas veces te hablo y tú no me haces caso. ¿Por qué reaccionas de esta manera? ¿Por qué tienes que maltratar a tu esposa? Tienes que cuidarlo, tienes que amarlo a ella. Por favor, hijo. Como podemos observar en el video, las masculinidades vienen siendo generalizadas por la forma en cómo te van guiando desde tu primera infancia a tu vida adulta, la forma en cómo tú te tienes que desenvolver dentro de tu vida. Podemos observar en el video cómo indican al niño de qué manera se tiene que comportar, cuál es la forma en la cual tiene que relacionarse con los demás, cómo
jugar con un muñeco simplemente significa feminidad. Podemos observar durante la evolución de este joven cómo los patrones patriarcales, la forma en cómo le enseña a comportarse dentro de la escuela, también genera un factor bastante marcado dentro de su comportamiento. Podemos observar que dentro de la escuela había una clara discriminación, o en este caso separación entre lo que son los géneros. Y esto es lo que se busca destruir, a lo que estamos hablando de nuevas masculinidades, es decir, tratar de eliminar esa forma en la cual se percibe al hombre como autoridad de control y tratar de que los géneros sean iguales, es decir, tratar que tanto el hombre como la mujer tengan el mismo rol. Posterior a esto, tenemos que analizar y tenemos que observar qué cambios podemos realizar efectivamente dentro de la sociedad que nos encontramos. Bueno, esto es algo que queda en ustedes. Espero que les haya gustado esta clase y bueno, espero que les haya servido un poco esta introducción sobre lo que tiene que ver el dilema de la masculinidad o las masculinidades.